A ver, si hay un fenómeno que nos deja con la boca abierta, ese es el de las experiencias cercanas a la muerte. Son estas vivencias que están justo ahí, en la frontera de la existencia, y que ponen patas arriba todo lo que damos por sentado sobre la vida, la muerte, la conciencia, todo. Así que vamos a meternos de lleno en este viaje, que es increíble. Imaginen por un momento estar al borde de la muerte, y en vez de la nada, de la oscuridad, encontrarse con una realidad, ¡buah!, tan vívida, tan intensa, que hace que esto, nuestro día a día, parezca un sueño. Pues esa frase, más real que la vida terrenal, es la que no paran de repetir los que vuelven. Y es que aquí, justo aquí, es donde empieza todo el misterio. Bueno, pues a esto se le llama oficialmente experiencia cercana a la muerte, ECM para abreviar. Quien le puso el nombre fue el Dr. Raymond Moody, allá por el 75, que fue el primero que dijo, oye, vamos a estudiar esto en serio. La definición es súper sencilla, pero piénsenlo bien, porque es alucinante. Es tener una experiencia, ser consciente, justo en el momento en que, se supone, tu conciencia debería estar apagándose. Vale, para entender de qué va todo este debate, lo primero es escuchar, ¿no? Escuchar a la gente que ha estado ahí. Hay que meterse en la experiencia misma. Y aquí es donde ocurre algo que es de verdad fascinante. Porque da igual de dónde seas, la cultura que tengas, aparecen unos patrones, unas coincidencias que se repiten una y otra vez en miles de testimonios por todo el planeta. Y esta sería, digamos, la anatomía de ese viaje típico. Ojo, no todo el mundo pasa por todos los pasos, pero la secuencia es súper común. Empieza con esa sensación de salir del cuerpo, de flotar y ver la escena desde el techo. Después, un viaje a través de un túnel oscuro que acaba en una luz que describen como increíblemente brillante pero llena de amor. Ahí muchas veces se reencuentran con familiares que ya no están. Luego viene una especie de revisión de toda su vida, pero no en plan juicio, sino como si vieran todo desde otra perspectiva, como un aprendizaje. Y al final llega el momento de decidir, o de que les digan, que tienen que volver. Es que esta estructura básica parece ser algo universal, como un lenguaje común de la experiencia de morir que va más allá de culturas o religiones. Se ha visto en adultos, en niños, en gente muy creyente y en ateos convencidos. Ahora bien, una cosa es la experiencia y otra cómo la interpretas. Y ahí es donde entra en juego tu cultura, tus creencias, tu software personal, por así decirlo. Mirad, esta tabla lo explica de maravilla. Es lo que llaman el modelo del núcleo y el revestimiento. El núcleo es la experiencia base y el revestimiento es la capa cultural. Fijaos en el encuentro con la luz. Es casi universal. Pero en Occidente se suele describir como un ser personal, con quien hablas. En Japón, en cambio, es algo más impersonal. O la revisión de la vida, que en Occidente es súper frecuente, pero en Japón casi no aparece. Y en Irán, por ejemplo, es muy intensa y tiene un rollo muy de juicio moral. ¿Ven? El núcleo, la experiencia, es la misma, pero la cultura, el revestimiento, le da una forma totalmente distinta. Vale, todo esto está muy bien, los relatos son increíbles, pero ¿qué dice la ciencia? ¿Cómo se explica esto? Porque aquí la pregunta del millón es ¿qué le pasa al cerebro para que genere una experiencia tan bestia, tan profunda, justo cuando está en su peor momento, al límite del colapso? A ver, desde la neurobiología hay varias propuestas sobre la mesa. Por un lado, la hipoxia, la falta de oxígeno, que podría causar esa visión de túnel y de euforia. Luego está la liberación a lo bestia de endorfinas, que son como los opiáceos naturales del cerebro, y eso explicaría la sensación de paz. También se sabe que si estimulas una zona concreta, el lóbulo temporal, puedes provocar sensaciones de estar fuera del cuerpo o alucinaciones. Y bueno, sí, parecen explicaciones lógicas, pero el problema es que solo explican piezas sueltas del puzzle, no la imagen completa. Y es que aquí llegamos a una paradoja que es tremenda. Fijaos bien en esto porque es la clave de todo. En la práctica, un cerebro sin oxígeno, con hipoxia, lo que produce es confusión, desorientación, pierdes la memoria, un caos. Pero la gente que vuelve de una CM cuenta justo lo contrario. Una lucidez mental brutal, que piensan más rápido y más claro que en su vida, con los sentidos a tope. Entonces, la pregunta es, ¿cómo narices es posible que un cerebro que se está apagando, que está fallando, produzca el momento de mayor conciencia y lucidez que alguien ha tenido nunca? Esta contradicción nos obliga a mirar más allá, a ver esos aspectos de las TCM que los modelos del cerebro que tenemos ahora mismo simplemente no pueden explicar. Fenómenos que apuntan a una idea que es radical, y es que quizás, solo quizás, la conciencia podría separarse del cerebro.
El gran misterio, el que de verdad lo pone todo patas arriba, son las percepciones verídicas. Estamos hablando de casos documentados de pacientes que estaban clínicamente muertos, y que al volver describen con una precisión milimétrica detalles del quirófano, o conversaciones que tenían los médicos a solas, o incluso cosas que pasaban en otras habitaciones. Lo clave aquí es que es imposible que lo supieran por los sentidos, y los casos más alucinantes son los de personas de edad de nacimiento que por primera vez en su vida describen cosas que han visto. Y aquí está el reto definitivo para la ciencia. Pensemos en frío. ¿Cómo se puede tener una experiencia tan rica, tan compleja, tan inolvidable, cuando el cerebro tiene un electroencefalograma plano? O sea, cero actividad eléctrica. Para la neurología, eso es el final. Se acabó. Sin cerebro funcionando, no hay conciencia. Punto. Fin de la historia. Pero, ahí están esos relatos, desafiándolo todo. Claro, todo esto nos mete de cabeza en uno de los debates más viejos de la historia. El famoso problema mente-cuerpo. Por un lado tienes la postura científica mayoritaria, el monismo materialista, que en resumen dice la conciencia es algo que produce el cerebro. Si apagas el cerebro, se apaga la conciencia. Sencillo. Y por otro lado está el dualismo, que plantea que la mente y el cuerpo son dos cosas distintas, y que la mente podría seguir existiendo sin el cerebro. Pues bien, las CCM nos ponen estas dos ideas cara a cara y nos dicen, venga, a ver qué hacéis con esto. Y para intentar darle una vuelta a esto, ha surgido una hipótesis alternativa que es fascinante. Es la idea del cerebro no como una fábrica, sino como un filtro o una radio. La teoría dice que el cerebro no crea la conciencia, sino que la sintoniza y la limita. Imaginen que la conciencia es como una señal de wifi enorme, y nuestro cerebro solo nos deja conectar a una pequeña parte, la que necesitamos para el día a día. Según esta idea, cuando el cerebro empieza a fallar, ese filtro se rompe, se abre, y por un momento tenemos acceso a toda la señal. Eso explicaría esa lucidez brutal y esas percepciones imposibles. Pero bueno, más allá de las teorías sobre qué lo causa, hay una cosa que es totalmente innegable, que se puede medir y que es objetiva. El antes y el después en la vida de la gente que lo experimenta, porque el que vuelve no vuelve siendo el mismo. La transformación es increíble, es casi universal, es súper profunda y les dura para toda la vida. Lo primero, pierden el miedo a la muerte, por completo. Empiezan a valorar la vida de una forma totalmente nueva, centrados en el amor, en la gente que quieren, se vuelven más espirituales, sí, pero curiosamente a menudo menos religiosos en el sentido tradicional. Su empatía se dispara, tienen más ganas de ayudar a los demás, y todo lo que es material, el dinero, el estatus, pasa a un segundo plano. Y yo creo que este es el cambio más potente. Para alguien que ha estado ahí y ha vuelto, la muerte ya no es el enemigo. Ese gran monstruo que nos aterroriza a todos se convierte simplemente en una transición, en un paso a otra cosa. Y claro, tener esa certeza te cambia por completo la forma de vivir. Al final de todo este viaje no tenemos una respuesta clara. Lo que tenemos es una pregunta fundamental que este fenómeno nos lanza a la cara, porque las ECMs son como un espejo que nos obliga a cuestionarnos qué somos en realidad. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Es el cerebro la fábrica que produce nuestra conciencia o es solo la antena que la sintoniza? Porque la respuesta, sea la que sea, lo cambia absolutamente todo.